Mi cuerpo yacía rígido sobre la camilla de la farmacia, fingiendo un desmayo. Cuando mi suegra se acercó y besó mi frente, esperé una oración. Pero lo que oí fue un susurro helado dirigido a mi marido. El veneno para ratas de la sopa debería haber hecho efecto en 10 minutos. ¿Por qué sigue respirando? En ese instante comprendí el verdadero sabor de la leche caliente que había bebido esa mañana. Antes de que la historia comience, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España estáis viendo este relato. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal pueda seguir creciendo y ofreceros historias aún más interesantes. Aquella mañana parecía igual que todas las demás durante los últimos 6 meses. Gris, fría y con olor a medicamentos. Estaba sentada a la mesa del comedor, mirando un vaso de leche caliente que mi suegra, doña Inés, acababa de prepararme. Un fino vapor se elevaba de la superficie. Venga, bébetela, Elena, ahora que todavía está caliente. Estás muy pálida hoy, dijo doña Inés con ese tono maternal y atento que siempre utilizaba. Su mano, ligeramente arrugada pero aún bien cuidada, me acarició el hombro con suavidad. Sí, gracias, Inés, respondí débilmente. Mis manos temblaban al coger el vaso. Últimamente, el temblor en mis manos había empeorado. El médico dijo que era un efecto secundario de la enfermedad autoinmune que me había atacado de repente tras el aborto espontáneo del año pasado. Pero por alguna razón, cada vez que bebía la leche que ella preparaba, sentía el estómago como si estuviera en una licuadora. Al otro extremo de la mesa, mi marido, Diego, estaba absorto en su tableta. Ni siquiera levantó la vista cuando empecé a beber la leche. Tenía un sabor ligeramente metálico al final. Quise vomitar, pero la mirada fija de doña Inés me obligó a tragarlo todo. Muy bien, me elogió, como si le hablara a una niña pequeña. Ahora, la medicina. Me acercó un frasco de medicina líquida de un color rojo oscuro, un suplemento de hierro y vitaminas especiales recetado por nuestro médico de familia. Pero cuando doña Inés iba a verterlo en la cuchara, su mano resbaló. El frasco de cristal se estrelló contra el suelo de mármol y se hizo añicos. El líquido rojo se extendió como un charco de sangre. ¡Ay, Dios mío!, exclamó doña Inés con un dramatismo exagerado. ¡Qué torpe soy! Y era la última dosis para hoy. Diego finalmente levantó la cabeza. Frunció el ceño. Mamá, ten más cuidado. Esa medicina es cara. Además, Elena la necesita para no desmayarse continuamente. Lo siento, hijo. No lo hice a propósito. El frasco resbalaba mucho. Doña Inés me miró con una expresión de pena que por alguna razón me puso la piel de gallina. Elena, ¿te importaría ir a comprarla a la farmacia que hay al principio de la urbanización? Tengo que limpiar esto. No quiero que te cortes con los cristales. Diego llega tarde a una reunión. Suspiré. En realidad, me dolía mucho la cabeza. Era como si me estuvieran clavando un clavo lentamente en la sien. Pero al ver los cristales rotos y el líquido pegajoso, asentí. No te preocupes, Inés. Iré yo. Así me da un poco el aire fresco. Ten cuidado, cariño. Diego me dio un beso fugaz en la frente. Frío. Sus labios se sentían fríos. O quizás era mi piel la que ardía de fiebre. No tardes, que esta noche quiero preparar una cena especial. Cogí mi bolso y caminé con dificultad hacia el garaje. Sentía el cuerpo increíblemente pesado, como si la gravedad tirara de mí con el doble de fuerza. Al arrancar el coche, vi por el retrovisor a doña Inés y a Diego de pie en el umbral. No me saludaron con la mano. Simplemente se quedaron allí, inmóviles, observando mi partida con una expresión que no pude descifrar. Quizás era solo mi imaginación, pero su mirada era como la de alguien que despide un cuerpo sin vida. La farmacia central era un local en la planta baja de un edificio de 2 pisos, estratégicamente ubicado en la avenida principal, a solo 10 minutos de mi casa. El aire acondicionado del interior soplaba con fuerza, en contraste con el bochorno del verano madrileño. El olor a alcohol y desinfectante invadió mis fosas nasales. Estaba casi vacía, solo había otro cliente mirando vitaminas en una estantería del rincón. Me dirigí al mostrador de recetas. Normalmente me atendía Sara, una farmacéutica amable que ya se sabía mi nombre y siempre preguntaba por mi salud. Pero hoy, la persona detrás del mostrador era un desconocido. Un hombre joven, de unos 20 y tantos, con gafas de montura fina y una placa que decía Adrián, farmacéutico titular. Su rostro era inexpresivo, rígido, incluso parecía antipático. Sus ojos me escrutaban fijamente a través de las lentes, como si estuviera buscando algo anómalo en mí. Quería esta receta, dije, entregándole el papel algo arrugado que saqué del bolsillo. Mi voz sonaba ronca. La garganta empezaba a arderme. El efecto de la leche de la mañana comenzaba a manifestarse. Adrián tomó el papel sin sonreír. Lo leyó por encima y luego sus ojos se posaron en mi cara.
Durante mucho tiempo, demasiado para una interacción normal entre farmacéutico y cliente. ¿Es usted Elena?, preguntó. Su voz era grave y profunda. Sí, soy yo. Llevo tomando esta medicación a diario desde hace 6 meses, respondí, empezando a sentirme incómoda. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Adrián no respondió. Se dio la vuelta para coger un frasco idéntico al que doña Inés había roto, pero no lo metió directamente en una bolsa. Parecía estar escribiendo algo en el ticket de compra. Sus movimientos eran rápidos, un poco bruscos. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Por qué tardaba tanto? El dolor en mi estómago se intensificaba. Aquí tiene su medicamento, señora. Adrián finalmente se giró. Dejó el frasco sobre el mostrador. Cuando fui a cogerlo, su mano sujetó la mía sobre el frasco. Su agarre era firme, cálido y urgente. Me sobresalté e intenté retirar la mano. Oiga, ¿qué hace? Lea, me interrumpió bruscamente, casi en un susurro. Sus ojos miraron de reojo hacia la puerta de cristal, y luego volvieron a clavarse en los míos con una intensidad aterradora. Lea el ticket. Ahora. Y no reaccione. Bajé la mirada. Vi el pequeño recibo blanco bajo mi palma. Debajo de la lista de precios había unas palabras escritas a mano con tinta de bolígrafo negro, de forma desordenada, como si las hubiera escrito con prisa y rabia. No vuelva a casa. Su medicina está alterada. Finja un desmayo aquí. Ahora. Si no, esta noche morirá. Mi mundo se detuvo. Las letras parecían saltar del papel y estrangularme. Levanté la vista hacia Adrián, buscando alguna señal de que era una broma, pero su rostro estaba pálido, serio, y había un miedo palpable en sus ojos. Hágalo, siseó Adrián sin mover los labios, que formaban la orden. Ahora. Mi cerebro se bloqueó. La lógica me gritaba que aquello era una locura. Este farmacéutico debía de estar loco. ¿Cómo iban a cambiar mi medicina? Diego me amaba. Doña Inés me cuidaba como a una hija. Eran ellos quienes me llevaban al médico, quienes me daban de comer. Esta nota tenía que ser mentira. Pero entonces, un dolor agudo me golpeó en la boca del estómago, un ardor que subía desde el vientre hasta la garganta. Exactamente lo que sentía cada vez que tomaba la medicina en casa. La diferencia era que esta vez el dolor venía acompañado de una comprensión aterradora. Y si tenía razón, miré el reloj de la pared. Las 9:15. Adrián seguía mirándome. Esta vez, asintió levemente, dándome una señal. Mis piernas temblaban. No por el dolor, sino por la adrenalina. Si volvía a casa ahora y la nota era cierta, moriría estúpidamente. Si la nota era falsa, como mucho pasaría la vergüenza de desmayarme en una farmacia. El riesgo era demasiado desigual. Decidí confiar en mi instinto de supervivencia. Me agarré al borde del mostrador de cristal, forzando mi respiración para que sonara pesada y agitada. ¡Ay, qué mareo! Mi voz temblaba. Adrián captó la señal de inmediato. Salió rápidamente de detrás del mostrador. Señora, ¿se encuentra bien, señora Elena? Elevó la voz deliberadamente para llamar la atención del otro cliente. Dejé que mis rodillas se doblaran. Mi cuerpo se desplomó sobre el frío suelo de baldosas. Todo se oscureció por un momento, y luego sentí el duro suelo golpear mi hombro. Cerré los ojos con fuerza, controlando mi respiración para parecer inconsciente. «¡Ayuda! Alguien se ha desmayado», gritó Adrián. Oí pasos corriendo hacia mí. «Dios mío, ¿qué le ha pasado a la señora?», preguntó el otro cliente, alarmado. «Parece un shock anafiláctico o un infarto». «Señor, ayúdeme a llevarla a la rebotica. Aquí hace demasiado frío con el aire acondicionado», ordenó Adrián con firmeza. Sentí cómo me levantaban. Olía la camisa de Adrián, un aroma a detergente y un ligero toque a tabaco. Me llevó en brazos con cuidado. «¿Llamó a una ambulancia?», preguntó el cliente. «No», se apresuró a decir Adrián. Luego suavizó el tono. «Quiero decir, déjeme que le aplique los primeros auxilios. Tengo el equipo dentro. Por favor, vigile usted la entrada. No deje pasar a nadie. Llamaré a su familia». Me depositaron en una camilla, en una pequeña y estrecha rebotica llena de estanterías de medicamentos. En cuanto la puerta se cerró y los pasos del cliente se alejaron, Adrián me dio unas suaves palmaditas en la mejilla. «Señora Elena, abra los ojos. Desde aquí no pueden verla». Abrí los ojos. Me faltaba el aliento. Esta vez no era teatro. El miedo era real. Adrián estaba ocupado sacando mi móvil del bolso. Lo apagó, extrajo la tarjeta SIM y la tiró sobre una mesa. «¿Qué estás haciendo?», susurré. «La rastrean por el GPS del móvil», respondió fríamente. Miró su reloj. «Si mis sospechas son ciertas, en menos de 15 minutos, su marido estará aquí. No porque yo le haya llamado.
sino porque sabe que usted iba a desplomarse antes de llegar a casa. ¿Qué quieres decir? La medicina que toma en casa no es medicina. Es arsénico en dosis bajas. Y la leche de esta mañana era el catalizador. Si hubiera vuelto a casa y tomado la dosis del frasco que se rompió, sus órganos habrían fallado en cuestión de horas. Adrián me miró fijamente. Esperemos. Vamos a ver quién viene. Esos 15 minutos fueron los más largos de mi vida. Yacía en la vieja y rancia camilla, mirando el techo con manchas de humedad. Adrián se sentó en una silla giratoria en un rincón, vigilando una pantalla de CCTV que mostraba la entrada de la farmacia. No hablaba mucho, solo se asomaba de vez en cuando por una rendija de la cortina que separaba la rebotica de la zona de venta. Silencio, solo roto por el zumbido de la nevera de las vacunas. Mi mente era un torbellino. La imagen de la sonrisa de Diego el día de nuestra boda, 5 años atrás, se mezclaba con su rostro frío de esa mañana. Diego. El hombre que lloró cuando perdí a nuestro bebé. Diego que siempre me masajeaba los pies cuando se me hinchaban. ¿Sería posible? ¿O era todo obra de doña Inés y Diego no sabía nada? «Se ha parado un coche», susurró Adrián de repente. Su cuerpo se tensó. Quise levantarme para ver, pero me hizo un gesto para que me quedara tumbada. «No se mueva. Cierre los ojos. Respire lo más tranquilamente posible. Que no se note que su pecho sube y baja demasiado rápido». Oí el tintineo de la campanilla de la puerta. «Trin, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está Elena?». Era la voz de Diego. Pero su tono no era de pánico preocupado. Era el pánico de alguien que ha perdido un objeto valioso. Fuerte, exigente y brusco. «Tranquilo, señor. La paciente está dentro». La voz de Adrián sonaba calmada, en claro contraste con la de Diego. «La señora Elena se desmayó hace 15 minutos. ¿Y por qué no la ha llevado al hospital?». Esta vez era la voz de doña Inés. Su tono agudo me hizo querer taparme los oídos. «¿Por qué la ha metido en este cuchitril?». «Su pulso es muy débil, señora. Temía que moverla bruscamente fuera fatal». «Estaba preparando el oxígeno», respondió Adrián con inteligencia. «Una excusa plausible». «Apártese. Voy a ver a mi nuera». Doña Inés pareció avanzar. El sonido de sus tacones resonaba contra las baldosas. Tac, tac, tac. Cada vez más cerca. Sentí que el corazón me iba a estallar. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, relajando cada músculo de mi cara, rezando para que no me temblara un párpado. El caro perfume de doña Inés, una mezcla de jazmín y almizcle, empezó a invadir el aire, superponiéndose al olor de los medicamentos. La cortina se descorrió bruscamente. «Elena», llamó Diego. Su mano me golpeó la mejilla, con bastante fuerza, más una bofetada suave que una palmada para despertar. «Venga, cariño, despierta». Permanecí inmóvil, usando mis últimas fuerzas para hacer una estatua. «¿Y ahora qué, hijo?», susurró doña Inés. Su voz temblaba, pero no de tristeza. Era un temblor de miedo. ¿Cómo ha podido desmayarse aquí? Se suponía que... «Shh», la cortó Diego rápidamente. «No hables de más, hay otra persona». Adrián carraspeó. «Disculpen, señora, tengo que volver a tomarle la atención. Por favor, dejen un poco de espacio». «No hace falta», espetó Diego. «Nos la llevamos a casa. Tenemos un médico privado». «Pero, señor, su estado es inestable». «Las sacudidas del coche podrían». «He dicho que nos la llevamos a casa, y punto. Usted es un simple farmacéutico. No me dé órdenes». Diego estaba furioso. Podía sentir su rabia. Me agarró del brazo, dispuesto a levantarme a la fuerza. Fue entonces cuando ocurrió el momento que destrozó la última esperanza que me quedaba. Diego y Adrián discutieron un poco más sobre cómo moverme. Adrián insistía en no hacerlo, fingiendo buscar una botella de oxígeno portátil en un rincón para ganar tiempo. Diego parecía ocupado buscando en los bolsillos de su pantalón, probablemente su móvil para llamar al chofer o a su médico a sueldo. En medio de ese pequeño caos, doña Inés se acercó a la cabecera de la camilla. Creía que estaba completamente inconsciente. Creía que ya no podía oír. Se inclinó. Su rostro estaba tan cerca que su aliento cálido rozó mi oreja. Su mano izquierda me apartó el pelo de la cara, un gesto que a ojos de otros parecería cariñoso. Pero entonces se giró hacia Diego, que discutía con Adrián a unos metros. Acercó sus labios a mi oído derecho, como si fuera a susurrarme una plegaria. Sin embargo, lo que salió fue una frase que convirtió mi mundo en polvo. «Diego», lo llamó en un susurro afilado y venenoso. «El veneno para ratas de la sopa debería haber hecho efecto en 10 minutos. ¿Por qué ha venido a la farmacia? Si se despierta y se da cuenta de que el sabor era raro, estamos acabados». La sangre se me heló. Veneno para ratas. No una medicina, no vitaminas. Me habían dado veneno para ratas mezclado en la sopa del desayuno. No,
Quizás en la leche de esa mañana. Diego se giró, con el rostro tenso. Se acercó a su madre. Su voz era muy baja, pero pude oírla en el silencio de la habitación. Por eso tenemos que sacarla de aquí, mamá. Si muere aquí, habrá una autopsia y vendrá la policía. Si muere en casa, el doctor Villanueva puede firmar un certificado de defunción por infarto. Sácala de aquí ahora mismo, ordenó doña Inés fríamente. Las lágrimas pugnaban por salir de mis ojos cerrados. Dolía muchísimo, más que el veneno que me corroía el estómago. El hombre que había dormido a mi lado durante 5 años, el que prometió estar conmigo en la salud y en la enfermedad, estaba planeando el escenario de mi muerte para evitar una autopsia. ¿Y doña Inés? La mujer a la que llamaba mamá desde que mis padres murieron, era la directora de este lento asesinato. De repente, Adrián volvió a mi lado. Señor, he llamado a una ambulancia del Hospital La Paz. Llegarán en 5 minutos. Es el protocolo. Un paciente en estado crítico en un lugar público debe ser atendido por profesionales. No se le puede trasladar por cuenta propia. Era un farol. Sabía que Adrián no había llamado a nadie porque había estado en la habitación todo el tiempo. Pero el farol funcionó y Diego entró en pánico. «¡Mierda!», maldijo en voz baja. «¿Y ahora qué, mamá?» «Déjalo ir a La Paz», susurró doña Inés rápidamente. «Luego la interceptamos allí o sobornamos a una enfermera. Lo importante es no montar un escándalo aquí. Este farmacéutico es un incordio». «De acuerdo», dijo Diego, y volvió a ponerse la máscara de marido preocupado para dirigirse a Adrián. «Muy bien, entonces. Esperaremos la ambulancia, pero como a mi mujer le pase algo, demandaré a esta farmacia». Oí sus pasos retroceder. En ese momento, la mano de Adrián se deslizó bajo la fina manta que me cubría. Apretó mi mano con fuerza. Una sola vez. Una señal. «Estoy de tu lado», decía ese apretón. Le devolví el apretón débilmente. La guerra acababa de empezar, y yo, Elena, juraba por la vida que aún me quedaba que no moriría hoy. Viviría para verlos hundirse. El ambiente en la rebotica de la farmacia se volvió aún más tenso. El penetrante olor a alcohol medicinal se mezclaba con el caro perfume de doña Inés, que ahora me resultaba nauseabundo. Seguía con los ojos cerrados, regulando la respiración para que pareciera débil e irregular, mientras mis oídos se convertían en el radar más sensible de la habitación. «¿Dónde está esa ambulancia?» «Ya han pasado 5 minutos». La voz de Diego se elevó, su eco rebotando en las estrechas paredes. Podía imaginar su rostro enrojecido, una mezcla de pánico por el fracaso de su plan y rabia por tener que tratar con alguien a quien consideraba inferior. Adrián no respondió de inmediato. Oí el crujido de plástico y el tintineo de metal. Quizás estaba guardando el tensiómetro. «Paciencia, señor. La avenida principal está atascada por unas obras. La ambulancia de La Paz debe de estar retenida». «¿Qué excusa?», replicó doña Inés. Su tono era cortante como un cristal roto. «Diego, coge a tu mujer. La llevamos en nuestro coche. Si esperamos a la burocracia, a Elena le pasará algo. La llevamos a la clínica Montepríncipe. El doctor Villanueva seguro que ya nos está esperando». La clínica Montepríncipe. El doctor Villanueva era un antiguo compañero de golf de mi difunto padre, ahora médico privado de la familia de Diego. Si me llevaban allí, mi historia habría terminado. Ese médico estaba comprado, sin duda. «Esperen», interrumpió Adrián. Su voz se volvió más autoritaria. Ya no había rastro del tono cortés de un dependiente. «Pueden llevarse a la paciente si quieren, pero, como profesional sanitario que la ha atendido primero, debo advertirles de una cosa». Hubo un breve silencio. Contuve la respiración. «¿Qué quieres decir?», preguntó Diego fríamente. «La paciente presenta síntomas de shock anómalo. Sus pupilas no reaccionan a la luz, pero tiene un temblor severo en las extremidades. No es un simple desmayo o un infarto. Son indicios de envenenamiento agudo o una reacción alérgica fatal», explicó Adrián con calma, pero cada una de sus palabras era una estocada. «Acabo de registrar todas sus constantes vitales en el informe médico de la farmacia. Si se la llevan a la fuerza ahora sin estabilizarla y la paciente fallece en el camino, se consideraría un delito de omisión del deber de socorro con resultado de muerte. Y como el suceso ha ocurrido en un lugar público, la policía solicitará las grabaciones de las cámaras de seguridad y mi informe médico». Era una amenaza brillante. Adrián no los acusaba de envenenarme, sino de ser negligentes si me sacaban de allí. Para gente rica como Diego y doña Inés, la reputación y la amenaza de un escándalo legal era lo que más temían, más que mi propia vida. «¿Me estás amenazando?», siseó Diego. «Estoy protegiendo mi licencia de farmacéutico, señor», respondió Adrián secamente. «Pero tengo una solución. Mi tío tiene una clínica abierta 24 horas a solo 2 calles de aquí. Es especialista en toxicología y medicina interna.
Su equipo es completo, más que el de una ambulancia. La llevamos allí en mi coche. Será más rápido que esperar a la ambulancia o atravesar el atasco hasta Montepríncipe, que está en la otra punta de la ciudad. Oí a doña Inés susurrar, su voz apenas un murmullo. Diego no. Una clínica cualquiera no. Podrían descubrirlo. Precisamente por ser una clínica pequeña podremos controlarlo todo, mamá, replicó Diego, también susurrando, con un tono astuto. Mejor que ir a un hospital público lleno de testigos y con procedimientos estrictos. En una clínica privada pequeña será más fácil arreglar los papeles si Elena fallece. El corazón se me encogió. Diego aceptaba no para salvarme, sino porque pensaba que la clínica del tío de Adrián era un lugar más discreto para dejarme morir. De acuerdo, dijo Diego en voz alta. Llévala a la clínica de tu tío, pero mi madre y yo iremos en tu coche. Que nuestro chofer traiga el nuestro. Imposible, se negó Adrián rápidamente. Mi coche es pequeño, solo caben 2 personas delante. El asiento trasero está lleno de cajas con medicamentos. La señora Elena tiene que ir tumbada en el asiento del copiloto reclinado. Síganme ustedes con su coche. Va, coche de pobres, masculló doña Inés. Sentí que las manos de Adrián volvían a levantarme. Esta vez no estaba solo. Diego me ayudó a levantar las piernas. El contacto de las manos de mi marido, que antes siempre me había parecido cálido y protector, ahora se sentía como el abrazo de una serpiente. Se me erizó la piel de asco. Pero tenía que seguir inmóvil. Me sacaron fuera. El aire caliente de Madrid me golpeó la cara. El ruido de los claxones y el bullicio de la calle sonaban ensordecedores. Me metieron en el coche de Adrián, un viejo Seat Ibiza cuyo interior olía a ambientador de café. Síganme de cerca, dijo Adrián antes de cerrar la puerta. En cuanto la puerta se cerró y el motor se puso en marcha, abrí un poco los ojos. Por el retrovisor, vi a Diego y doña Inés corriendo hacia su lujoso Mercedes. Adrián pisó el acelerador. Aguante un poco más, señora Elena. Aún no estamos a salvo. Los tenemos justo detrás. La clínica San Miguel no era tan pequeña como la había descrito doña Inés, pero sí parecía antigua. Un edificio de estilo clásico con la pintura blanca desconchada en algunas partes. Adrián aparcó en la zona de urgencias. El Mercedes de Diego se detuvo justo detrás de nosotros con un chirrido de frenos. Adrián gritó llamando a los celadores. 2 hombres con uniforme blanco salieron con una camilla. Mi farsa continuó. Me trasladaron y me llevaron a una sala de urgencias cuyo frío me calaba hasta los huesos. «Quiero entrar». La voz de Diego sonaba autoritaria en la recepción. «Lo siento, señor. Protocolo de esterilización. El médico tiene que examinarla primero. Por favor, arregle los papeles de admisión en el mostrador», le detuvo la voz de una enfermera. La puerta de urgencias se cerró. Silencio. En cuanto estuvimos seguros, me incorporé de golpe. Respiraba agitadamente. «Adrián, están fuera. ¿Cuál es tu plan?» Adrián no me respondió directamente. Estaba ocupado preparando una jeringuilla y una goma para el brazo. Un hombre de mediana edad con bata de médico entró. El tío de Adrián. El doctor Romero. Su rostro se parecía al de Adrián, serio y directo. ¿Es esta la paciente?, preguntó. Sí, tío. Sospecho de intoxicación crónica por arsénico. Con el pico hoy, respondió Adrián mientras me ataba la goma en el brazo. Lo siento, señora Elena, esto dolerá un poco. Necesito su sangre ahora mismo, como prueba legal, no solo para un diagnóstico. Asentí, resignada. La aguja atravesó mi piel. La sangre oscura fluyó hacia el tubo de vacío. Al ver mi propia sangre, me di cuenta de lo frágil que era mi vida en ese momento. El mismo líquido que me mantenía viva había sido contaminado por las personas que amaba. Tío, comprueba también la función renal y hepática. Sospecho que han estado usando dosis pequeñas pero constantes, añadió Adrián. El doctor Romero asintió y luego me miró. Señora Elena, escúcheme. Los resultados del laboratorio de toxicología tardarán 20 minutos con el test rápido que tengo. Mientras esperamos, debe seguir fingiendo que está inconsciente. Su marido está fuera intentando sobornar a mi recepcionista para poder entrar. ¿Sobornar?, pregunté en voz baja. Le ha ofrecido 500 euros en efectivo solo para poder acompañar a su mujer. Alguien que quiere a su esposa no paga para acompañarla. Súplica, dijo el doctor Romero con cinismo. Adrián, vigílala. Voy a procesar las muestras. Adrián acercó un taburete y se sentó a mi lado. Parecía cansado. Sus gafas de montura fina estaban ligeramente empañadas. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. La pregunta que llevaba rondándome la cabeza. No nos conocemos de nada. ¿Te puedes meter en un lío enorme? Diego no es un cualquiera.
Tiene muchos contactos. Adrián me miró directamente. Hace 6 meses, el farmacéutico que trabajaba antes que yo, el señor Burhan, murió en un accidente de moto. La policía dijo que le fallaron los frenos, pero una semana antes de morir, me contó yo entonces estaba de prácticas allí que alguien le estaba presionando para falsificar las etiquetas de unas fórmulas magistrales. Él se negó. Una semana después, estaba muerto. Me tapé la boca, conteniendo un grito de sorpresa. No tenía pruebas en ese momento, pero en cuanto vi su receta y quién venía a por ella, reconocí el patrón. Adrián apretó los puños. El señor Burhan era un buen hombre. Fue mi mentor. Acepté el trabajo en esa farmacia solo para esperar este momento. El momento de pillarlos con las manos en la masa. Así que no era solo una víctima. Era la testigo clave de un crimen mucho mayor. La puerta del pequeño laboratorio del rincón se abrió. El doctor Romero salió con una hoja impresa. Su rostro era sombrío. Adrián, tenías razón, dijo, entregándome el papel. Lo leí con manos temblorosas. Había muchos términos médicos que no entendía, pero las cifras estaban marcadas en rojo brillante. Nivel de arsénico. AS. 120 mcg. L. Alta toxicidad. Plomo PBB. Positivo. Trazas. Lo normal es por debajo de 5 mcg L, explicó el doctor Romero. Esta es una dosis letal, señora, pero de acción lenta. Se lo han estado administrando poco a poco para que pareciera una enfermedad autoinmune o un fallo orgánico natural. Si hubiera tomado la dosis de hoy, la del frasco roto, su corazón se habría parado esta noche. Mis lágrimas cayeron. No por miedo a morir, sino por un dolor inmenso en el alma. La leche. Susurré. Cada mañana, Inés me preparaba la leche, y por la noche, Diego siempre me traía el agua para tomar las pastillas. Una colaboración perfecta entre madre e hijo para matarme. Son unos asesinos, sí sé. Quiero llamar a la policía ahora mismo. Ahora no, me detuvo Adrián. Si viene la policía, Diego llamará a sus abogados. Dirá que usted sufre depresión y que intentó suicidarse, o acusará a la empleada del hogar. La prueba está en su sangre, pero necesitamos la prueba física del veneno en sus manos o en su casa. ¿Y qué se supone que haga? Tiene que despertar, dijo Adrián. Y tiene que actuar. Finja que ha perdido la memoria de lo ocurrido en la farmacia. Hágales sentir seguros. Hágales pensar que su plan sigue en marcha, solo que se ha retrasado un poco. Eso es una locura, me negué. No soportaría verles la cara. Tiene que ser fuerte. Solo esta noche. Necesitamos tiempo para organizar una huida segura sin que sospechen. Si huye ahora, la buscarán. Pero si vuelve a casa con ellos, podremos conseguir el veneno. Antes de que pudiera responder, se oyó un alboroto en la puerta de urgencias. Apártense. Soy su marido. ¿Qué clase de derecho es este que prohíbe a un marido entrar? La puerta se abrió de un empujón. Diego irrumpió, seguido por doña Inés, cuyo rostro fingía preocupación pero cuyos ojos inspeccionaban la habitación con agudeza. Me dejé caer de nuevo sobre la almohada, cerrando los ojos a medias. Era la hora de la verdad, Elena. Diego corrió hacia mi cama. Un fuerte olor a tabaco emanaba de su camisa. Debía de haber fumado mucho fuera por los nervios. Adrián se interpuso ligeramente, pero dejando un espacio. Acaba de recuperar la conciencia, señor. Aún está desorientada. Parpadeé lentamente, como alguien que acaba de despertar de una anestesia. Miré al techo, luego me giré hacia Diego. Dejé mi mirada vacía durante unos segundos. Diego, lo llamé débilmente. Sí, cariño, soy yo. Diego tomó mi mano. Estaba húmeda de sudor. Nos has dado un susto de muerte. ¿Qué te ha pasado? Me masajé la sien, fingiendo confusión. No lo sé. Recuerdo salir a por la medicina, y luego todo negro. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Dónde estoy? Miré a doña Inés. La anciana me observaba con los ojos entrecerrados, buscando una mentira en mi rostro. Era una adversaria más peligrosa que Diego. Te desmayaste en la farmacia, cariño, dijo doña Inés, su voz dulce como miel envenenada. Por suerte, este farmacéutico te trajo a la clínica. ¿No recuerdas nada de nada? Una pregunta trampa. No, Inés, respondí, añadiendo un pequeño sollozo. Me duele mucho la cabeza. Lo último que recuerdo es pagar en el mostrador, y luego, nada. De repente, Diego estaba aquí. Los hombros de Diego se relajaron. Dejó escapar un largo suspiro. Alivio. Se creyó que no recordaba la nota. O quizás pensó que me desmayé antes de poder leerla. Gracias a Dios, dijo Diego, besándome la mano. Quizás ha sido un efecto de la medicina o estabas muy cansada. Se giró hacia el doctor Romero con arrogancia. Doctor, ¿qué le pasa exactamente a mi mujer? El doctor Romero, con un rostro profesional e impasible,
respondió según el guión que habíamos improvisado con la mirada. Hipotensión ortostática severa. Señor, su presión arterial se desplomó drásticamente, agravada por deshidratación y anemia. Parece que el cuerpo de la señora Elena está rechazando su medicación habitual. Recomiendo suspenderla por ahora. ¿Suspenderla? Intervino doña Inés rápidamente. Pero es la medicina del profesor. Señora, ¿quiere que su nuera muera por un fallo renal? Replicó el doctor Romero con dureza. Esta noche la paciente debe quedar ingresada aquí. Tengo que ponerle un suero con electrolitos y monitorizar su corazón hasta mañana por la mañana. ¿No puede recibir el tratamiento en casa?, preguntó Diego, inquieto. Tenemos una enfermera en casa. No, respondió el doctor Romero con firmeza. Si se la lleva y sufre una parada cardiorrespiratoria en casa, será responsabilidad suya. No firmaré ningún informe de alta voluntaria. Diego y doña Inés se miraron. Se comunicaban sin palabras. Sabía lo que estaban pensando. En el hospital sería más difícil matarme, pero al menos no sospechaba. Si forzaban el alta, resultaría extraño. Está bien, decidió Diego finalmente. Pero pido una habitación VIP, privada. No quiero que mi mujer esté con pacientes de segunda. Aquí solo hay una clase de habitaciones, señor. Pero son individuales y están en la segunda planta. Es bastante tranquilo, me dio Adrián. De acuerdo. Arreglaré el papeleo. Diego sacó su abultada cartera. Mamá, vete a casa con el chofer. Prepara una muda de ropa para Elena y para mí. Yo me quedo aquí esta noche. No hace falta, Diego, dijo doña Inés rápidamente. Mañana tienes esa reunión con los inversores de Singapur. Deja que me quede yo con Elena. Yo tengo más paciencia. La sangre se me heló. Si se quedaba doña Inés, estaba segura de que me inyectaría algo en el gotero durante la noche. Diego, supliqué, agarrando su brazo. Tenía que usar mi dependencia de él como un arma. Que no se quede tu madre. Ya es mayor. Pobre, no puede pasar la noche en vela. Quédate tú, por favor. Tengo miedo si estoy sola. Además, con ella me da apuro pedirle que me traiga agua. Diego pareció sopesarlo. Su ego de marido necesitado se sintió halagado. Es verdad, mamá. Vete a casa y descansa. Me quedo yo. Solo es una noche. Doña Inés pareció disgustada. Apretó los labios, pero no podía negarse sin parecer sospechosa. Está bien, pero recuerda, Diego, si se despierta, tiene que tomarse las vitaminas. Te traeré unas nuevas de casa. Que las de hoy se han roto. Sí, mamá. Doña Inés se acercó y me acarició la mejilla. Su mano se sentía como papel de lija en mi piel. Descansa, cariño. Mamá se va a casa a por la ropa. En cuanto doña Inés salió de la habitación, sentí que la mitad de mi carga se aliviaba, pero la otra mitad seguía aquí, agarrando mi mano con una sonrisa falsa. Mi propio marido. La 1 de la madrugada. La clínica San Miguel estaba en silencio. Diego dormía en el sofá del rincón de mi habitación. Rumiaba suavemente. El hombre que me estaba envenenando por dinero podía dormir profundamente. Mientras tanto, yo yacía rígida, mirando las manecillas del reloj de pared moverse con una lentitud exasperante. El móvil de Diego, que había dejado en la mesilla de noche, vibró. Un mensaje entrante. Con movimientos muy lentos, me deslicé por la cama. Adrián me había quitado discretamente la vía intravenosa en su última revisión a las 11, dejando solo un esparadrapo para simular que seguía puesta. Cogí el móvil de Diego. Por suerte sabía el código de desbloqueo. Nuestra fecha de aniversario. ¡Qué ironía! La pantalla se iluminó. Un mensaje de WhatsApp de un contacto llamado Notario Jiménez. El contenido del mensaje. Borrador de la reclamación del seguro de vida listo. Asegúrate de que el certificado de defunción se emita antes del día 30 para que el pago no entre en la auditoría de fin de mes. El valor total es de 3 millones de euros. Mi comisión es del 10%, como acordamos. Me temblaban las manos al leerlo. 3 millones de euros. Ese era el precio de mi vida para Diego. No era por amor perdido, no era por otra mujer, era pura y simple codicia. La empresa textil heredada de mi padre estaba pasando por un mal momento, pero sus terrenos seguían siendo muy valiosos. Resulta que Diego planeaba liquidarlo todo a través de mi muerte. De repente, la puerta de la habitación se abrió lentamente, sin hacer ruido. Me sobresalté y casi se me cae el móvil. Una sombra entró. Era Adrián. Llevaba una sudadera con capucha negra y una mochila. Se llevó un dedo a los labios. Se acercó a mí y señaló la puerta. Nos vamos. Ahora, asentí. Volví a colocar el móvil de Diego en la mesilla con sumo cuidado. Ponte esto, susurró Adrián, pasándome unas zapatillas de enfermera que seguramente había tomado prestadas. Mis tacones eran demasiado ruidosos para una huida. Me bajé de la cama
Mis piernas seguían débiles, pero la rabia me daba fuerzas. Caminamos de puntillas hacia la puerta. Cada paso era como caminar sobre un campo de minas. El viejo suelo de madera de la clínica crujió ligeramente bajo mis pies. Diego se movió en sueños, gimió y cambió de postura, girándose hacia nosotros. Me quedé helada. Adrián me tiró de la mano. Nos escondimos detrás de la cortina que separaba la cama del resto de la habitación. Contuve la respiración. NNEG. Elena, murmuró Diego con la voz ronca de alguien que sueña. Silencio. Diego no se despertó. Solo murmuró mi nombre y volvió a roncar. Adrián me hizo una seña para continuar. Conseguimos salir de la habitación. El pasillo estaba en penumbra. Solo había una enfermera de guardia en el mostrador, dormida con los auriculares puestos. Adrián no me llevó a la salida principal, sino a una puerta lateral que daba al almacén de medicamentos. ¿El doctor Romero lo sabe?, susurré cuando llegamos al oscuro aparcamiento trasero. Fue idea suya. Dijo que Diego había estado hablando por teléfono en el baño, diciendo que tenía que resolver el problema de la clínica. Mi tío temía que contratara a alguien para hacerte daño esta misma noche o para secuestrarte mañana. A un lugar donde nunca se les ocurriría buscarte. La casa de mi infancia, en las afueras de la ciudad. Un barrio obrero, superpoblado. La señal de GPS allí es mala, y el Mercedes de Diego llamaría demasiado la atención. Me subí al coche. Cuando el motor arrancó, miré hacia la ventana de mi habitación en el segundo piso. La luz seguía tenue. Diego aún dormía, sin saber que su activo de 3 millones de euros acababa de esfumarse. El viaje duró casi una hora. Dejamos atrás las iluminadas avenidas de Madrid para adentrarnos en callejuelas cada vez más estrechas y oscuras. Pasamos junto a un mercado que empezaba a cobrar vida de madrugada, junto a hileras de casas adosadas. Era una cara de la ciudad que nunca había visto. Mi vida siempre había girado en torno a una lujosa casa en el barrio de Salamanca, la oficina en el Paseo de la Castellana y los centros comerciales de lujo. El coche de Adrián se detuvo frente a una casa modesta con una verja de hierro oxidada cubierta de enredaderas. La pintura de las paredes estaba desgastada, pero el patio estaba limpio. ¿Es seguro?, pregunté, dudosa. Es el lugar más seguro. Los vecinos de aquí son solidarios, pero no se meten en los asuntos de los demás. Y lo más importante, no hay cámaras de vigilancia municipales que lleguen hasta este callejón, respondió Adrián mientras apagaba el motor. Nos bajamos. El aire olía a alcantarilla y a humo. Muy diferente de los aromas de mi casa, pero extrañamente sentía que aquí podía respirar mejor que en mi propia mansión. Adrián abrió la puerta. El interior era pequeño. El salón solo tenía un sofá viejo y una mesa de madera. Había una pila de libros de farmacia en un rincón. Perdona el desorden. Vengo poco por aquí. Normalmente duermo en una habitación alquilada cerca de la farmacia. Es la casa de mis padres, dijo Adrián mientras encendía una tenue luz amarilla. Me senté en el sofá. Sentía el cuerpo destrozado. La adrenalina que me había mantenido en pie se desvanecía, reemplazada por un agotamiento extremo y un dolor agudo en el alma. ¿Tienes hambre?, preguntó Adrián desde la pequeña cocina. Solo tengo fideos instantáneos y huevos. Negué con la cabeza. Solo quiero beber algo. Me trajo un botellín de agua mineral. Estaba precintado. Lo abrió delante de mí. Seguro. Precinto intacto. Esbocé una leve sonrisa. La primera del día. Gracias, Adrián. Me has salvado la vida 2 veces hoy. Adrián se sentó en una silla de madera frente a mí. Me miró seriamente. Señora Elena, a partir de ahora tiene que olvidar quién es. No encienda el móvil, no abra el correo, no acceda a la banca online. Cualquier transacción que haga será rastreada por ellos. Diego tiene acceso a sus cuentas, ¿verdad? Sí, tiene una tarjeta adicional y conoce mis claves. Mañana por la mañana, lo primero que hará cuando se dé cuenta de que ha desaparecido será bloquearle el acceso y rastrear cualquier movimiento. Así que tenemos que movernos de forma analógica, con efectivo y sin dejar rastro digital. Pero no llevo mucho dinero encima, dije, palpándome los bolsillos. Mi cartera se había quedado en el bolso, en la clínica. Dios mío, mi bolso. Tranquila. Adrián sonrió levemente. Levantó la mochila que llevaba. Cogí su bolso mientras Diego dormía. Dentro está su cartera, su móvil, y esto. Sacó un pequeño frasco de la mochila. Un frasco de cristal transparente con un líquido incoloro. ¿Qué es eso? El agua que Diego le preparó en la mesilla de la clínica antes de dormirse, dijo Adrián, su rostro endureciéndose. La olí un poco. Tenía un ligero olor a almendras. ¿Cianuro en dosis bajas? ¿O quizás una mezcla de algún pesticida líquido incoloro? Me quedé boquiabierta. Así que Diego no dormía plácidamente por cansancio.
Dormía plácidamente porque ya había preparado mi última bebida para cuando me despertara. Si no hubiera escapado esta noche, nunca me habría vuelto a despertar. Las lágrimas volvieron a brotar. Esta vez no las contuve. Lloré desconsoladamente en el viejo sofá de la casa de un extraño, lamentando un matrimonio que resultó ser una ejecución aplazada. Adrián me dejó llorar. No intentó consolarme con frases hechas. Simplemente se quedó allí, en silencio, siendo testigo de mi destrucción. Y al mismo tiempo, mi único escudo. Mañana empezaremos a contraatacar, dijo en voz baja cuando mi llanto amainó. Esta noche, descanse. Cierre la puerta de la habitación con llave, yo dormiré en el sofá. Miré el frasco de veneno sobre la mesa. Mañana. Les haría pagar por cada gota de veneno que habían introducido en mi cuerpo. La mañana en el refugio de Adrián se sentía irreal. El sol se filtraba por una ventana polvorienta, iluminando la pequeña habitación llena de libros. Estaba sentada en el suelo, sobre una alfombra fina, con el viejo portátil de Adrián en mi regazo. A mi lado, una taza de café negro humeaba. Café soluble barato, pero que sabía infinitamente mejor que el café de lujo envenenado de mi casa. Tenemos que darnos prisa, señora Elena, dijo Adrián desde su silla de madera, vigilando la calle a través de la cortina. Diego ya se habrá dado cuenta de que ha desaparecido de la clínica. Bloqueará todos sus accesos en cualquier momento. Lo sé, respondí. Mis dedos volaban sobre el teclado. No encendí mi móvil. Habría sido un suicidio digital. Entré en mi banca online usando el modo incógnito y una VPN que Adrián había instalado. Mi mano izquierda aún temblaba por los efectos del veneno, pero la rabia me mantenía concentrada. Superé la seguridad del banco con un token que, por suerte, tenía guardado en una aplicación en la nube accesible desde la web. Cuando se cargó el saldo de mi cuenta, mis ojos se abrieron como platos. No me lo puedo creer si sé. ¿Qué pasa? Adrián Shagiro. La cuenta de operaciones de la fábrica está vacía. Mi voz temblaba. El mes pasado había 200.000 euros para comprar materia prima. Ahora solo quedan 1.500. Revisé el historial de transacciones. Durante los últimos 6 meses, justo cuando empecé a enfermar, había cientos de transferencias salientes. No eran transacciones comerciales. El dinero iba a sitios web con nombres extraños. WinJackpot 88, CryptoKing FX y pagos a tarjetas de crédito a nombre de Inés Gascón, cuyas facturas mensuales ascendían a miles de euros. Me han estado robando poco a poco, dije, con lágrimas de rabia. Diego ha estado metido en apuestas online y estafas de criptomonedas. ¿Y su madre? Mira esto. Adrián. Se compró un bolso de Loewe de 6.000 euros con el dinero de los sueldos de los empleados de mi fábrica. Adrián se acercó a mirar la pantalla. Con razón necesitaban cobrar el seguro de vida tan rápido. No solo son codiciosos, están arruinados. Han estado cavando un agujero para tapar otro con el dinero de su empresa. Si usted moría, la empresa pasaba a manos de Diego y él podría vender los terrenos para cubrir sus deudas de juego. Sentí náuseas. Todo este tiempo pensé que la empresa iba mal por la crisis del mercado global. Resulta que mi propio marido la estaba carcomiendo desde dentro como una termita. Diego siempre decía: tú descansa, cariño. Yo me ocupo de las finanzas. Tú céntrate en recuperarte. Esas dulces palabras eran en realidad un conjuro para ocultar un cadáver. ¿Esto es suficiente para denunciarlos a la policía?, pregunté esperanzada. Adrián negó con la cabeza. Esto es malversación, un caso civil o de delito societario. El proceso es largo, puede llevar años. Y los abogados de Diego argumentarán que era dinero conyugal o que había un poder notarial falsificado. Lo que necesitamos es la prueba del intento de asesinato con premeditación. Eso es lo que los hará pudrirse en la cárcel de por vida. El veneno, murmuré. Exacto. Necesitamos el resto del veneno. El frasco que se rompió ayer ya lo habrá limpiado doña Inés. Pero el agua que guardé anoche puede servir como prueba secundaria. El problema es que necesitamos el arma principal, el stock de veneno que guardan. Cerré el portátil de un golpe. Sé dónde lo guarda. Tiene una caja fuerte en su despacho, pero siempre lleva la llave encima. ¿Qué? ¿A menos que esté en su diario negro. Doña Inés es obsesiva. Lo anota todo. Los gastos, las reuniones con sus amigas, incluso los trapos sucios de la gente que odia. Si planeó este asesinato, seguro que ha anotado el progreso. Le gusta admirar su propio trabajo. ¿Dónde está ese diario? En casa. En el nido de las víboras. El plan era una locura, pero no teníamos otra opción. Mi casa estaba en el barrio de Salamanca, donde la seguridad privada patrulla cada hora y hay cámaras en cada esquina. Pero como dueña de la casa durante 10 años,
Conocía un punto ciego que ni Diego ni doña Inés sabían. Hoy es miércoles, dije, dibujando un plano de la casa en el reverso de una servilleta de papel. A las 10 de la mañana, Diego estará en el club de golf. Esté estresado o contento, siempre juega al golf. Es su ritual. Y doña Inés, los miércoles tiene su comida con las amigas en el Hotel Palace. No volverá antes de las 3 de la tarde. ¿Y la asistenta?, preguntó Adrián. Luisa, pero se fue a su pueblo hace una semana porque su madre está enferma. Diego no ha buscado sustituta para que nadie me viera enferma en casa. Entonces, la casa está vacía. Entraremos a las 11, decidí. Pero no podemos usar mi coche. Llamaría la atención de la seguridad. Cogeremos un BTC. Nos bajaremos en el parque que hay detrás de la urbanización. Hay una pequeña puerta en el muro trasero de la casa, cubierta por una enredadera. Escondí la llave debajo de una maceta de bugambillas hace 5 años, por si perdía la principal. Espero que siga ahí. Adrián me miró, dudoso. Señora Elena, ¿está segura de que tiene fuerzas? Aún está débil. La adrenalina me dará fuerzas, Adrián. Quiero recuperar mi vida. Salimos a las 10:30. Me puse una sudadera ancha de Adrián, una gorra y una mascarilla. Mi aspecto no tenía nada que ver con la Elena de la alta sociedad. En el bolsillo llevaba un spray de pimienta que Adrián me había dado, por si acaso. El viaje a Salamanca se me hizo eterno. Mi corazón latía al ritmo de las ruedas del coche. Al acercarnos, vi una pancarta con una foto de Diego como candidato a presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Su rostro apuesto y carismático estaba allí expuesto. Antes me habría sentido orgullosa. Ahora quería arrancar la pancarta y quemarla. Nos bajamos en el parque trasero, que estaba desierto. Caminamos rápido junto a los altos muros de las mansiones. «¡Es esa!», susurré, señalando una imponente villa de estilo mediterráneo. Por fuera parecía pacífica y lujosa. Para mí, ahora parecía una tumba de mármol. Nos colamos por un callejón. Palpé la base de la frondosa maceta de bugambillas. Mis dedos tocaron tierra húmeda, gusanos y finalmente metal frío. «La tengo», susurré. La llave oxidada seguía allí. La introduje en la cerradura de la pequeña puerta de hierro. Estaba atascada por el óxido. «Deja que pruebe yo». Adrián tomó el relevo. La movió con una técnica particular y, con un giro fuerte, la puerta se abrió con un chirrido agudo. Entramos en el jardín trasero de mi propia casa. El agua de la piscina estaba turbia, llena de hojas. Una prueba de que la casa había estado descuidada desde que caí enferma. «Vamos», le insté. Nos dirigimos a la puerta acristalada del salón, que normalmente no se cerraba con llave desde dentro. Al entrar en el salón, el frío del aire acondicionado central me golpeó. La casa estaba en silencio, demasiado. Pero lo que me rompió el corazón fue la escena en la mesa del comedor. Había restos de una pequeña fiesta de la noche anterior. Una botella de vino caro vacía, 2 copas de cristal con manchas de pintalabios rojo de doña Inés y la caja de puros de Diego. Los platos sucios de un pedido de carne de Wagyu seguían allí. Habían celebrado mi desaparición. Mientras yo luchaba por respirar en la clínica, ellos comían filetes y bebían vino. Imaginarles brindando y riendo a costa de mi sufrimiento hizo que me hirviera la sangre. Mi miedo desapareció, reemplazado por un rencor frío y concentrado. «No toques nada sin guantes». Adrián me dio un par de guantes de látex. «No podemos dejar huellas nuevas que les hagan sospechar que hemos estado aquí». «El despacho de doña Inés está arriba, al lado del dormitorio principal», susurré. Subimos la majestuosa escalera de caracol. La gruesa alfombra amortiguaba nuestros pasos. En las paredes, nuestras fotos de boda seguían colgadas, sonriendo en París, en Bali, en Tokio. Todo falso. La sonrisa de Diego en esas fotos era falsa. Llegamos al segundo piso y nos dirigimos a la gran puerta de madera tallada del despacho de doña Inés. Estaba cerrada con llave. «Apártate», dijo Adrián. Sacó un pequeño alambre de su cartera. La puerta del almacén de la farmacia se atascaba a menudo. Aprendí este truco. En segundos, la puerta se abrió. El olor de la habitación era característico de ella. Papel viejo, madera de roble y sándalo. Estaba impecable, en contraste con la mesa del comedor. Aquí era donde trabajaba el cerebro del crimen. «Busca una agenda de cuero negro o frascos pequeños sin etiqueta», le indiqué. Yo registré los cajones de su escritorio. Estaban llenos de facturas de tarjetas de crédito impagadas y cartas de advertencia del banco. Adrián examinaba la librería. «Elena, ven», me llamó desde un rincón. Estaba frente a un gran cuadro abstracto. Este cuadro está un poco torcido, y hay arañazos en el parqué, como si lo movieran a menudo. Entre los dos movimos el pesado cuadro. Efectivamente, detrás había una caja fuerte digital empotrada en la pared.
Maldita sea, no me sé la combinación, me quejé. Antes usaba la fecha de nacimiento de su difunto marido, pero seguro que la ha cambiado. Adrián observó el teclado numérico. Mira, los números 1, 5 y 9 están más desgastados y brillantes que los otros. La combinación probablemente use esos números. Pensé intensamente. 1, 5, 9. ¿Qué fechas eran importantes para doña Inés? ¿El cumpleaños de Diego? No. ¿Nuestro aniversario? Imposible. De repente, recordé algo. Prueba con 1995. ¿Qué es esa fecha? El año en que ganó la disputa por la herencia contra la familia de su marido. Siempre se jactaba de ello. Lo llamaba el año de su victoria. Adrián tecleó 1995 y pulsó la tecla de almohadilla. Bip, 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 clic. La puerta de acero se abrió. El corazón me latía con fuerza al ver el contenido. No había fajos de billetes ni lingotes de oro. Era mucho más siniestro. En el estante superior había 3 pequeños frascos de cristal oscuro sin marca, solo con etiquetas escritas a mano. Fase 1, fase 2 y final. Adrián cogió uno con cuidado, lo abrió y agitó el aire hacia su nariz. Arsénico líquido de alta concentración. Esto es material de contrabando. Se usa en la minería ilegal. Una gota puede causar un fallo renal. Una cucharadita te mata en 10 minutos. En el estante inferior había una pila de documentos. Cogí el de arriba. Una póliza de seguro de vida a mi nombre. Valor: 3 millones de euros. Y en la página de la firma estaba mi firma. Una falsificación muy bien hecha. La fecha era de 2 meses antes de que empezara a enfermar. Llevaban planeándolo más de un año. Murmuré. Adrián sacó una gruesa agenda de cuero negro. Creo que esto es lo que buscaba. La abrí. No era una simple agenda, era el diario de una ejecución. La letra pulcra y caligráfica de doña Inés llenaba las páginas. 12 de enero. Empezamos con la fase 1 en su té de la tarde. El objetivo se queja de mareos y náuseas. Bien. 15 de febrero. Aumentada la dosis. El objetivo ha vomitado un poco de sangre. Diego se asustó, pero le dije que se calmara. Hay que llevarla a nuestro médico. El doctor Villanueva ya está avisado. 3 de marzo. El pelo del objetivo empieza a caerse. Lloraba en el baño. Qué pena, pero necesitamos el dinero para pagar los intereses de la deuda del casino. Ayer, el objetivo parecía inmune. Hay que pasar a la fase final cuanto antes de la auditoría de la empresa del mes que viene. Al leer aquello, ya no sentí tristeza. Mi tristeza se había agotado. Solo quedaba un asco profundo. La mujer a la que había considerado mi segunda madre, a la que abrazaba en Navidad, había anotado la caída de mi pelo como un logro. Nos llevamos todo esto, dijo Adrián con firmeza. Metió los frascos de veneno en una bolsa con cierre hermético, y la agenda y la póliza en su mochila. Esto es suficiente, más que suficiente para una cadena perpetua. Salgamos de esta casa maldita, le urgí. Cerramos la caja fuerte vacía, volvimos a colocar el cuadro y salimos corriendo del despacho. Pero cuando estábamos a mitad de la escalera, oímos el motor de un coche acercándose, el inconfundible sonido del Audi de doña Inés. Me quedé helada. Es ella. ¿Por qué vuelve tan pronto? Quizás se olvidó de algo, o la comida se canceló, susurró Adrián, tenso. No entres en pánico. Por la puerta de atrás. Rápido. Bajamos corriendo el resto de la escalera. Pero era demasiado tarde. Oímos la llave girando en la cerradura principal. La puerta principal y la trasera estaban en línea recta. Si corríamos hacia la puerta de atrás, nos vería en cuanto abriera la de delante. Estábamos atrapados. ¡Escóndete!, siseó Adrián. No había dónde esconderse en el amplio salón diáfano. Solo una opción. El dormitorio principal de la planta baja, el que compartía con Diego, cuya puerta estaba entreabierta. Nos lanzamos dentro del dormitorio justo cuando la puerta principal se abría. Clic. ¡Ñi! Maldita sea la estúpida de Linda, presumiendo de un bolso de imitación delante de mí. La voz de doña Inés resonó en el salón. Había vuelto enfadada por una discusión. Murmuraba para sí misma mientras tiraba las llaves del coche sobre una consola. Estábamos dentro del dormitorio. Adrián me metió en el vestidor. Nos escondimos detrás de la fila de caros trajes de Diego y mis vestidos de fiesta. Shh. La cara de Adrián estaba muy cerca de la mía en el espacio reducido. Podía oír los latidos de su corazón, o quizás eran los míos. Por la rendija de la puerta del armario, veía parte del dormitorio. Los pasos de doña Inés se acercaban. No hacia la escalera, sino hacia nuestra habitación. Entró. Contuve la respiración.
Doña Inés caminó hacia mi tocador. Se sentó y se miró en el espejo. Su rostro parecía viejo y cansado, pero sus ojos brillaban con crueldad. Cogió su móvil. «Hola, Diego», dijo, con el altavoz puesto. «Hola, mamá. ¿Por qué has vuelto tan pronto? La comida fue un desastre. ¿Dónde estás? ¿Todavía en el golf? ¿Qué tal la búsqueda?» «¿Del objeto perdido?», preguntó doña Inés, usando un código para referirse a mí. «Aún no ha aparecido. En la clínica dicen que escapó por una ventana. He contratado a gente para que peine la zona. Tranquilo, no tiene cartera ni móvil. Seguramente se ha desmayado en alguna zanja. No la subestimes, Diego. Elena es resistente, como su padre. No te preocupes, mamá. ¿Qué pruebas tiene? Solo la ropa que lleva puesta. ¿Quién va a creer a una loca que delira?» Diego se rió. «Tú tranquilízate. Ve preparando el rezo por su falsa recuperación para la semana que viene. Cuando encontremos el cadáver, lo cambiaremos por un funeral». Al oír eso, apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas. Adrián me agarró la mano, tratando de calmarme. «Bueno, voy a coger unos papeles de la fundación de la caja fuerte de arriba y luego voy al banco». «No vuelvas muy tarde», dijo doña Inés y colgó. Suspiré aliviada. Iba a subir, iba a salir. Estábamos a salvo. Pero de repente doña Inés no se levantó. Giró su silla hacia el vestidor, hacia nosotros. «Uf, qué calor hace hoy», murmuró. Se levantó y caminó directa hacia el vestidor. Quería cambiarse de ropa. Se acercaba. A 5 pasos. A 3. Su mano se extendió para abrir la puerta del armario donde nos escondíamos. Estaba perdida. Adrián se tensó, listo para saltar. La mano de doña Inés tocó el pomo. Do RT. Su móvil, sobre el tocador, volvió a vibrar. Una llamada entrante. Se detuvo. Retiró la mano del pomo, resopló molesta y volvió a por el teléfono. «¿Qué pasa ahora, Diego?», espetó. «Mamá, ¿dónde está la llave de la caja fuerte? Necesito el número de serie de la escritura de un terreno ahora mismo para un prestamista. En mi bolso, como siempre. Deja de meterte en deudas». Doña Inés cogió su bolso y salió de la habitación a toda prisa, olvidándose de cambiarse de ropa. Oímos sus pasos alejarse y el portazo de la puerta principal. Poco después, el motor de su Audi se alejó. Caí al suelo del armario sin fuerzas. Un sudor frío me empapaba. «Casi nos descubren». «Se ha ido», susurró Adrián, también aliviado. «Tenemos que salir antes de que se dé cuenta de que la caja fuerte de arriba está vacía». «Lo sabrá», dije con voz ronca. «En cuanto la abra para buscar la escritura, se dará cuenta de que todo ha desaparecido. El veneno, la póliza, el diario. Eso significa que la guerra abierta ha comenzado». «Señora Elena», Adrián me ayudó a levantarme. «Tenemos las pruebas. Ahora nosotros tenemos el control. Vamos a la comisaría». Salimos del armario, llevando la mochila con las pruebas que destruirían la riqueza y la libertad de la familia de Diego para siempre. Pero yo sabía una cosa: no se rendirían tan fácilmente. La bestia más peligrosa es la que está acorralada. Y acabábamos de acorralarlos. El Audi de doña Inés acababa de desaparecer por la esquina, dejándonos temblando en el vestidor. Adrián me sacó de allí rápidamente. «Tenemos 2 opciones, señora Elena», dijo con el rostro serio. «La primera, vamos directos a la comisaría. Entregamos las pruebas y usted entra en protección de testigos hasta que los detengan. Es la opción segura, pero el proceso es burocrático. Diego tendrá tiempo de eliminar otras pruebas o huir del país antes de que salga la orden de arresto». «¿Y la segunda opción?», pregunté. «Les tendemos una trampa. Hacemos que intenten matarla una vez más, pero esta vez, con la policía como testigo presencial. Una detención infraganti. Sin fianza, sin abogados que puedan salvarlos. Esta misma noche, miré los frascos de veneno en la mano de Adrián. El miedo seguía ahí, pero el odio era mucho mayor. «Elijo la segunda opción», respondí fríamente. «Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que han perdido». Adrián asintió, con un brillo de admiración en los ojos. «En ese caso, tiene que hacer lo más peligroso del mundo. Tiene que volver a esta casa como si nada hubiera pasado». Esa tarde, a las 5, el cielo de Madrid se oscureció. Empezó a lloviznar. Yo estaba de pie frente a la verja de mi propia casa. Me había ensuciado la ropa a propósito y llevaba el pelo revuelto. Debajo del cuello de mi camisa, pegado a mi piel, había un micrófono diminuto que me había colocado un equipo de la policía judicial, viejos contactos del señor Burhan, el farmacéutico fallecido, a quienes Adrián había llamado. Adrián y los policías de Paisano esperaban en una furgoneta de catering aparcada a 3 casas de la mía. Oían cada una de mis respiraciones. Llamé al timbre. Doña Inés abrió. Su rostro mostraba enfado, pero al verme allí,
Pálida y con la mirada perdida, sus ojos se desorbitaron. No de alegría, sino de sorpresa y decepción. «Elena», exclamó, abriendo la puerta. «Dios mío, ¿dónde has estado?» Mi actuación comenzó. Dejé que mi cuerpo se desplomara hacia ella. Inés. Me duele la cabeza. Me perdí. Doña Inés me sujetó. Su cuerpo estaba rígido. «Cielo santo, estás ardiendo. Entra, entra. Diego se alegrará tanto de que hayas vuelto». Me ayudó a entrar y me sentó en el sofá. Sus ojos me escrutaban, buscando señales de que recordaba algo. «¿Recuerdas a dónde fuiste esta mañana?», preguntó con cautela. Negué con la cabeza débilmente. Solo recuerdo el frasco roto, y luego todo negro. De repente estaba en una calle, sin saber cómo volver a casa. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de doña Inés. La sonrisa de la victoria. Pensó que el veneno finalmente había dañado mi cerebro. «Gracias a Dios que has vuelto, hija. Bebe un poco de agua». Me ofreció un vaso. Lo acepté, pero fingí atragantarme y derramé la mayor parte sobre mi ropa. «Lo siento, Inés. Me tiemblan las manos». «No te preocupes. Ahora te cambias. Voy a llamar a Diego». Doña Inés se alejó un poco, dándome la espalda. Aguzé el oído. En la furgoneta, sabía que Adrián también estaba escuchando. «Diego, ven a casa ahora mismo», susurró al teléfono. «El gato perdido ha vuelto solo». «Sí. Está completamente ida. Creo que el cerebro ya le ha fallado. Acabaremos con esto esta noche. No te olvides de traer esos papeles. La forzaremos a firmar con la huella dactilar mientras está así». Miré la espalda de esa mujer. «Disfruta de tu victoria temporal, Inés, porque será la última». Una hora después, llegó Diego. Entró corriendo, empapado por la lluvia. Al verme en el sofá, con la mirada perdida, dejó escapar un largo suspiro, una mezcla de alivio por recuperar su activo y asco. «Elena», me llamó suavemente. Se sentó a mi lado y me rodeó con el brazo. «Nos tenías preocupadísimos». «Perdóname, Diego», respondí en voz baja. «Soy una inútil. Siempre enferma. Molestándoos a ti y a tu madre». «Shh. No digas eso». Me acarició el pelo, pero con los ojos le hizo una seña a su madre. «¿Cuándo? ¿Por qué no te das una ducha para refrescarte?», dijo doña Inés. «Luego cenamos. He preparado tu sopa de cocido favorita para celebrar que has vuelto». Diego me besó la frente. «Espéranos aquí, ¿vale? No te vayas a ninguna parte». Diego subió. Oí sus pasos. Mi corazón se aceleró. ¿Iba a revisar la caja fuerte? Si lo hacía, mi plan se iría al traste. Pero no. Solo entró en su habitación. Parecían tan confiados en mi estado, que no sentían la necesidad de comprobar sus existencias de veneno. Me senté en silencio mientras doña Inés se afanaba en la cocina. El aroma del cocido llenaba el aire. Antes era mi plato favorito. Ahora, me revolvía el estómago. A través del diminuto auricular que Adrián me había colocado, oí su voz. «Elena, te copio. Posición segura. Diego está en el baño. Doña Inés está machacando algo en la cocina. Suena como pastillas. No comas ni bebas nada hasta que dé la señal». Poco después Diego bajó con una carpeta azul en la mano. «Cariño», dijo, sentándose a mi lado. «Ya que estás aquí, necesito que me firmes una cosa. Son los papeles de la renovación de la licencia de la fábrica». Miré el papel. No era una licencia. Era un poder notarial para transferir la propiedad de los terrenos de la fábrica a su nombre y un consentimiento para el cobro anticipado del seguro de vida por enfermedad terminal. Tenían prisa. «Me duele la mano, Diego», dije como excusa. «Venga, despacio. Yo te ayudo». Me puso un bolígrafo entre los dedos. «Venga, por nuestro futuro». «A cenar», interrumpió doña Inés desde el comedor. «Que firme después». «Pobre, está muy pálida». Nos sentamos a la mesa. Estaba elegantemente puesta, con velas. Doña Inés me sirvió la sopa. «Come mucho, para que te recuperes pronto», dijo. Hubo una extraña pausa antes de la palabra «recuperes». Delante de mi sitio había una taza de porcelana diferente a las demás. Una infusión especial, la dosis final. «Bébete la infusión. Es manzanilla de importación, muy buena para los nervios», dijo Diego. Miré el líquido dorado. Olía vagamente a almendras. «Diego», le llamé suavemente, «¿recuerdas cuando nos conocimos en la biblioteca de la universidad? Dijiste que te enamoraste de mí porque era inteligente e independiente. ¿Ahora te avergüenzas de tener una esposa que está rota?» Diego se atragantó. Su máscara de amabilidad empezó a resquebrajarse.
¿A qué viene eso? Pues si tanto me has cuidado, ¿por qué me has sido infiel? Silencio. Un trueno retumbó fuera. Doña Inés se puso en pie de un salto. Elena, cuida tus palabras. No acuso, Inés. Solo pregunto, dije con calma. Y también me pregunto por qué se usaron 200.000 euros de la empresa para apuestas online desde una cuenta a nombre de Diego el Rey. El rostro de Diego se quedó blanco. ¿Tú, cómo lo sabes? Y tú, Inés, me giré hacia ella, el bolso de Loewe que te compraste el mes pasado. La factura llegó al correo de la empresa, que está sincronizado con mi móvil. ¿Creísteis que era tonta? El ambiente cambió por completo. La farsa de la familia feliz se hizo añicos. Así que, doña Inés se levantó lentamente. Su rostro ya no era el de una suegra, sino el de una asesina. Has estado fingiendo todo este tiempo. Aprendí de los mejores, respondí, reclinándome en mi silla. Vosotros fingíais quererme, yo fingía ser tonta. Estamos en paz, ¿no? Diego golpeó la mesa. Maldita sea. ¿Así que huiste de la clínica a propósito? Nos has tendido una trampa. ¡Bébete la infusión!, ordenó de repente doña Inés, con una voz baja y aterradora. ¿Qué? ¡Que te bebas la infusión!, gritó histérica, empujando la taza envenenada hacia mi cara. Bébetela ahora o te la echo por la garganta. Diego se levantó, cogiendo un cuchillo de carne de su plato. Bébetela, Elena. No compliques las cosas. ¿Mueres en paz o mueres dolorosamente con este cuchillo? Tú eliges. Este era el momento. La amenaza de muerte explícita. Ahora. Entrad, gritó la voz de Adrián en mi oído. Pero antes de que la policía entrara, quería darles el golpe de gracia. Cogí la taza. Parecieron aliviarse. ¿Creéis que el veneno de esta infusión es letal?, pregunté con una sonrisa torcida. Os equivocáis. Lo más letal es que os habéis olvidado de revisar la caja fuerte antes de cenar. Los ojos de doña Inés se abrieron de par en par. La caja fuerte está vacía, Inés, susurré. El diario negro, los frascos de la fase 1 y la fase 2, la póliza de seguro falsa, todo está en manos de la policía desde esta tarde. ¡Crash! Estrellé la taza contra el suelo. El líquido venenoso siseó al tocar el mármol. «¡Estáis acabados!», grité. En ese instante, la cordura de Diego se rompió. Se abalanzó sobre mí con el cuchillo en alto. «¡Muere, zorra!». Me aparté de un salto. «¡Sujeta a la mamá!», le gritó. Doña Inés me agarró del pelo con una fuerza increíble. «¡Suéltame!», grité, rociándole la cara con el spray de pimienta. «¡Ah, arg! Mis ojos!», chilló, soltándome y cayendo al suelo. Diego, al ver a su madre en el suelo, se volvió más salvaje. Blandía el cuchillo ciegamente. «Por tu culpa mi vida está arruinada». Me acorraló contra la pared de la cocina. «No he sido yo quien ha arruinado tu vida, Diego. Ha sido tu propia codicia», le dije, manteniendo la calma a duras penas. Gritó y levantó el cuchillo para apuñalarme en el corazón. ¡Bang! La puerta principal fue derribada. ¡Policía! ¡Suelte el arma! Un equipo de asalto irrumpió en el comedor. Los punteros láser de sus armas apuntaron al pecho y la cabeza de Diego. Adrián estaba al frente, apuntándole directamente a la cabeza. «Suelta el cuchillo, Diego. O te vuelo la cabeza ahora mismo», gritó. Diego se quedó paralizado. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo. Levantó las manos y se derrumbó llorando. Fue un impulso. No quería. Adrián se acercó, pateó el cuchillo y lo esposó bruscamente. Acaba de intentar asesinar a su esposa delante de 6 testigos y un micrófono. Guárdese sus impulsos para el juez. En otro rincón, 2 agentes esposaban a doña Inés, que seguía gritando. «¡Suéltenme! Yo no he hecho nada. Mi nuera está loca». «Señora Inés Gascón», dijo el inspector, leyéndole sus derechos. «Queda detenida por intento de asesinato con premeditación, falsificación de documentos y malversación de fondos. También hemos encontrado su diario. Tiene una letra muy bonita. Al juez le encantará leerlo». Al oír la mención de su diario, doña Inés enmudeció. Su rostro se volvió del color de la cera. Sabía que estaba perdida. La lujosa casa se llenó de luces azules y rojas. Los vecinos se agolpaban en la verja, cotilleando mientras se llevaban a Diego y a su madre. Al ser arrastrado, Diego se giró hacia mí. «Elena, por favor, soy tu marido», suplicó. Yo estaba de pie en el porche, junto a Adrián. Miré al hombre que una vez amé. No sentía ni una pizca de piedad. «Mi marido murió, Diego», respondí con frialdad. «Murió con el frasco de medicina que rompisteis esta mañana». La puerta del furgón policial se cerró. Las sirenas se alejaron, llevándose a los 2 parásitos que habían estado consumiendo mi vida. Adrián bajó la mano que había mantenido sobre mi hombro. «Se acabó, señora Elena», dijo en voz baja. «Gracias, Adrián»,
respondí, dejándome caer en un banco del porche. Sin ti, ahora mismo sería un cadáver dentro de esa casa. Usted se salvó a sí misma. Yo solo le mostré el camino. Se sentó a mi lado, poniendo su chaqueta sobre mis hombros. ¿Y ahora qué? Miré al cielo. La lluvia había cesado. El aire se sentía limpio. Primero, quiero comer. Un bocadillo de calamares de un puesto callejero. Algo seguro. Sin veneno, dije con una pequeña sonrisa. Segundo, voy a recuperar mi fábrica. Y quizás venda esta casa. Hay demasiados fantasmas aquí. Adrián se rió. Una risa genuina que oía por primera vez. Un bocadillo de calamares suena bien. Invito yo. Acabo de cobrar mi último sueldo como farmacéutico. ¿Te han despedido? Dime. Mi misión ha terminado. Mi promesa al señor Burhan está cumplida. ¿Y qué harás ahora? No lo sé. Quizás buscar otra farmacia. Una más tranquila. Lo miré. Este hombre sencillo. Mi héroe. ¿Qué tal trabajar en una fábrica textil? Necesito un director de operaciones que sea honesto, meticuloso y lo bastante valiente como para derribar puertas si algo va mal. Adrián me miró. Su sonrisa se amplió. Mientras no haya veneno para ratas en el comedor de los empleados. Prometido, respondí. Aquella noche, bajo la llovizna de Madrid, una historia de terror doméstico llegó a su fin, y un nuevo capítulo de mi vida comenzó. Sin veneno, sin mentiras, solo la amarga pero liberadora verdad, y por primera vez en 6 meses, me sentí verdaderamente viva.